Fuente de Luz presenta una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Si necesitas ayuda en oración y consejería, contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Ahora te dejamos con este interesante tema. Operaciones, pero es el mismo Dios. Fíjense, hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Va. Entonces ahí habla diversidad de operaciones. Ahora, entonces veamos cuáles son las operaciones del Padre. Pero antes de eso, déjenme decirles que esa palabra que aparece ahí, operaciones, se traduce del griego. O sea, fue una palabra que fue escrita en griego originalmente, que se pronuncia energema. Energema, que significa trabajando. Entonces, si lo traducimos a trabajando, ¿cómo diría entonces el pasaje? Hay diversidad de trabajos. ¿Qué más? Que hace todos los trabajos, es el mismo. Miren, fíjense que Dios es poderoso. Si nosotros creemos que podemos hacer algo que Dios no puede hacer, estamos locos, porque Él puede hacer todo. ¿Ah? Es omnipotente. De hecho, ninguno podría hacer ni siquiera la milésima parte de lo que Dios, porque Él sabe cómo hacerlo. Exactamente. Sí, porque yo le dije a mi Olga, ellos van a poner el canal, pero ellos nunca han puesto eso. Me dijo, déjelo, Dios les va a dar la sabiduría, le dije yo. Y entonces, mire, ahí está, bonito quedó. Pero solo Dios, ay Dios, ustedes, si Dios no estuviera con nosotros aquí, triste mi caso, si yo soy un bachiller en computación, yo no soy un ingeniero, un arquitecto, ni siquiera soy profesor de enseñanza media, mucho menos licenciado en administración educativa y todas esas cosas. No, si aquí Él es el que da la sabiduría. Sin embargo, he hecho funciones de arquitecto, de ingeniero, de abogado, de maestro, de doctor no, pero porque Dios es el que lo hace, Él hace las operaciones. Uno solamente está listo nada más para que Él haga la operación. Fíjense. Bueno, entonces trabajo. Eso significa operaciones. Entonces Dios, Él hace todo. Dios hace cualquier trabajo. Pero hay ciertos trabajos que son sus favoritos. Y de esos son los que vamos a hablar durante este tema. Fíjense. Se divide en categorías el trabajo de Él, pero sigamos viendo acá. Me dice que es un verbo especificado en un presente continuo. ¿Qué significa presente continuo? Por favor, denos una cátedra aquí. Bueno, cuando un verbo está en presente continuo, no se sabe cuándo la acción termina. O sea, no tiene, como que no está marcado el final de una acción. Por ejemplo, caminaba. Yo no sé cuándo termina de caminar. Sí, no sé cuándo termina de caminar. Soñaba, pensaba, que está en un presente continuo y la acción no está ni en pasado ni en futuro, no se sabe cuándo se termina. Sí, soñó, sí, ya terminó de soñar, pero si uno dice caminaba, pensaba, no. Sí, pero está en presente continuo. Ya ven, esa es la operación que Dios hace en ella, miren, maestra. ¿Ves? Presente continuo. Este verbo está así. Por eso dice que el significado es trabajando. Pero tiene razón lo que está diciendo. No es trabajar, el significado de operaciones es trabajando. Porque Dios hasta hoy sigue trabajando. Así dijo Jesús, mi Padre. ¿Cómo fue que dijo?
mi Padre aún trabaja, cuando se refería a Dios. Entonces Él está ahorita trabajando. No crean ustedes que, ay Dios, si Dios echa su descanso, caos total. Entonces, definitivamente, entonces Dios está trabajando. Bueno, presente continuo, indicando que Dios Padre da los dones ahora, como los dio al principio, y que siempre tiene vigencia. Es la palabra 1755. La palabra energema se traduce de griego energeo, que significa un trabajo eficaz. O sea que tiene una raíz original esa palabra. O sea que esa palabra energema salió de otra palabra que se llama energeo. Pero lo interesante es que significa un trabajo eficaz. Entonces aquí podríamos decir el trabajo eficaz del Padre. Podría ser el tema tal vez, ¿verdad? Pero se decidió ponerle las operaciones del Padre. Pero es trabajo bien eficaz. Fíjense, no crean ustedes que Dios es chambón. Bueno, el hecho que algunos no los haya hecho muy bien formados no quiere decir que Él sea así. Lo que pasa es que ya Él sabe lo que está haciendo. Si los hubiera hecho muy guapos y a todos los hubiera hecho igual que yo, se creerían mucho. Si a todos les hubiera dado. Por eso no crean ustedes que... En el Antiguo Testamento se aprecia cómo el poder de Dios Padre actuó en sus siervos para realizar cosas sobrenaturales. Deme un ejemplo. En el Antiguo Testamento se ven cosas sobrenaturales. Cosas que Dios hizo que fueron sobrenaturales. ¿Cómo? Abrió el mar, la vara que reverdeció, el maná que descendía. Cuando hizo el mar también, primero lo hizo, después lo abrió. Todas esas cosas son operaciones. Las 10 plagas, 10 plagas eran, o 7, sí, 10, va. 10, igual que los 10 mandamientos. Fíjese. Bueno, entonces dice, las operaciones del Padre se manifiestan en 3 facetas. Ahí está. Yo dije categorías, pero bueno, categorías o facetas podrían ser iguales. Maravillas, señales, ¿y cuál es la otra? Prodigios. Chica, dice, así es. Y cada una de ellas es diferente, fíjense. Maravillas, señales y prodigios. O sea, todas las operaciones del Padre se resumen en esas 3 facetas. Por ejemplo, abrir el mar, ¿qué podría ser? Las 3 cosas. Así va. No, señal no. Señal no creo que sea. Tendría que ser maravilla o prodigio. Definitivamente. Ya lo vamos a estudiar. Espérese, pero vamos a ver Hechos capítulo 2 verso 22. Hechos 2:22. Hechos 2:22. Quiero una reina. Esa es Reina Valera. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Ahí está hablando que Jesús hizo. ¿Qué hizo? Maravillas, prodigios y señales. Si alguien cumplió las 3 facetas fue Jesucristo cuando estuvo acá. ¿Ves? Y la realidad es que es muy normal que una persona se confunda entre las 3 cosas, porque son muy parecidas, pero al estudiarlas de cerca podemos observar que definitivamente tienen una diferencia, y es la duda que Quique tiene. Pero
el asunto es que yo quería llegar a explicarles que hay una diferencia marcada en cada una. Vamos a empezar hablando de las maravillas. Maravillas. Esa palabra maravilla que está ahí en Hechos capítulo 2 verso 22 que acaba de leer Gladys, se traduce del griego dunamis. Griego dunamis. ¿Qué significa? Oigan bien el significado: poder y capacidad inherente. Vamos a nuestra diccionaria Olga Palacios. ¿Qué significa inherente? Que nace con la persona, que ya está, o sea, lo trae. Así como una habilidad es inherente porque ya desde pequeño ya nació con eso. Quiere decir que no se la pusieron ahí, que ya pertenece, ya es inherente, no se la enseñaron, no se la pusieron. ¿Ah? Por ejemplo, denme un ejemplo, una habilidad inherente de los seres humanos. Respirar, por ejemplo. ¿Acaso que usted le enseñaron? A ver, respire así, cuando nació. No, uno ya respiraba desde que estaba en el estómago. Pero cuando uno nace... Bueno, no a todo, ¿verdad? Desde que uno sale, ¡pum!, comienza a respirar. Esa habilidad de respirar es inherente y no se nos olvida. Si a alguien se le olvida cómo respirar, se muere, ¿va? Ni durmiendo, ¿va? Hasta más duro. Fíjese, va que la tenemos aquí, si no tenemos que ir a Google. Entonces, ahora veámoslo pues. Y dice así: maravilla es que significa poder y capacidad inherente. Fíjese. Entonces, se usa en obras de origen y de carácter sobrenatural. Fíjese, las maravillas generalmente son sobrenaturales. Para eso se utiliza esa palabra maravilla, o sea, significa que hay un poder y una capacidad inherente y que definitivamente es de carácter sobrenatural, que no podría ser producida por agentes o medios naturales. Eso significa, o sea, que si lo puede hacer un medio natural, ya no es una maravilla. Por eso es que les decía que yo pensaba que abrir el Mar Rojo podría ser una maravilla, porque de forma natural hacer que se abra, a la gran. Tendría que construir una especie de presa, pero estamos hablando del mar. No, en un río definitivamente se puede hacer, ¿verdad? Pero, y hacerlo tan rápido. Está difícil, ¿verdad? Pero definitivamente dice que no podría ser producida por agentes o medios naturales. También se puede traducir como milagros. Esa palabra se puede traducir como milagros. Es la palabra 1411. Constantemente nosotros hablamos de milagros. Mire, yo quiero testificar un milagro que Dios hizo en mi vida. Fíjese que lo que pasa es que yo definitivamente tomaba siempre, no dejaba de tomar. Viva la iglesia, pero después seguía tomando. Pero un día entregué mi vida al Señor de todo corazón y Él hizo un milagro. Nunca más me volvieron a dar ganas ni siquiera de ver el licor, mucho menos olerlo y peor probarlo. Guácala. Eso sería una maravilla, un milagro. Porque así naturalmente, a ver, tómese esta pastillita para que no le den ganas de tomar. No tan fácil, se quita así, ¿va? Definitivamente. Entonces Dios puede obrar en nosotros, hacer operaciones en las cuales haga maravillas en nosotros, no necesariamente externamente. Fíjense. En el Nuevo Testamento encontramos que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo.
Vamos a ir a Hechos, capítulo 19, verso 10 y 11. Obras de origen y carácter sobrenatural. Ahorita vamos a ver de algo de carácter sobrenatural. Hechos, capítulo 19, verso 10 y 11. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios. Él los hacía, pero por mano de alguien. Entonces viene Dios y puede usar la mano de alguien para hacer una maravilla. Pero ¿quién la hace? Dios, definitivamente. ¿Leyó hasta el 11, Gladys? Esto nos enseña que en algunos casos los milagros están relacionados con la administración del cuerpo. Hay ejemplos de milagros en el Antiguo Testamento realizados por el Padre. En el Nuevo Testamento encontramos milagros hechos por el Padre a través de Jesús y a través de la iglesia. Vamos a ver algunas maravillas en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Segunda de Reyes capítulo 5 verso 14. Segunda de Reyes 5:14, Gladys, por favor. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Este es un señor llamado Naamán. Él tenía lepra. Entonces llegó con Eliseo. Si ustedes leen un poquito para atrás van a encontrar la historia completa. Pero lo interesante es que de plano, ¿verdad? Todos nosotros queremos que Dios haga un milagro o una maravilla en nosotros, pero queremos que Él lo haga en nuestra forma. Y Dios no es así. Por ejemplo, yo cuando tenía unas grandes deudas que ya no hallaba qué hacer, yo le decía a Dios, Dios, por favor, manda un helicóptero que se le caiga una valija con 2 millones de quetzales para pagar mis deudas. Así lo quiero, una valija, y que caiga sobre el techo de mi casa. Qué listo salió, ¿eh? Para que después me anduvieran persiguiendo a ver si era narcotraficante el que se le cayó. No, pues Dios hizo sus maravillas como ustedes no se imaginan, pero a su forma. Y al final lo hizo. Bueno, pero ¿por qué le estoy contando esto? Por Naamán, porque es que Naamán llega y le dice a Eliseo, ¿verdad? Entonces viene Eliseo y le dice, vete y te metes en el río del Jordán, te zambulles 7 veces. Y entonces lo hizo. El otro dijo, bueno, está bien, me voy a echar mi baño. Pero la cosa es que Dios ahí lo sanó, le dio una piel como una piel de un niño. Eso díganme ustedes si se puede naturalmente. Y eso es como una persona que se esté muriendo de cáncer y que le vaya a bañarse al río. Ese es el Villaluz. Risa le dio a Clays. Y se mete 7 veces. Oye, no, usted está loco. Es lo que diría. Pero lo que pasa es que así son las maravillas. Dios lo sanó. Pero definitivamente eso en esa forma. Ahora veamos otra forma. En Marcos capítulo 6, verso 1 al 5. Repito, Marcos capítulo 6, verso 1 al 5. Jesús salió de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.
Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Poniendo sobre ellos las manos. No necesitaba decirle que se fueran a zambullir al Jordán, ¿va? Es otra forma. Es otra forma. Eso es lo que les quería explicar. O sea, son diferentes formas y a veces la gente quiere que siempre sea la misma forma. Por eso es que, ay, ore por mí, pero póngame las manos, oye, para que funcione. No, si Dios le está diciendo que no lo toque, ¿para qué lo va a tocar? ¿Ah? Ora. A veces gente, mire, ore, pero quiero que ore. De aquí en mi casa voy a orar, le dice uno, aquí por teléfono, no, quiero que sea en persona. Dice que no necesariamente. No, el centurión fue el que le dijo que diera la palabra. Solo da la orden y mi siervo sanará. De Pablo es el que tomaban el pañuelo, solo como Pablo estaba en la cárcel, él oraba por el pañuelo, lo tocaba a Pablo, se lo llevaban a los enfermos, se lo ponían al enfermo y el enfermo sanaba. Y esas son diferentes formas de hacer las maravillas. Pero Dios es el mismo, pues a eso. Bueno. Mateo 18. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, da de gracia. ¿A eso se lo está diciendo a los discípulos, Jesús. Entonces, ¿cómo le dijo Gleice? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Entonces, esas son maravillas. Lo que ustedes reciban de gratis, denlo gratis. O sea, no estén cobrando, porque hay gente que sí cobra. Fíjense. Mire, ¿quiere que le vaya a sacar un demonio a una persona? ¿Es su hijo, su primo? Sí, pero eso le vale 500 quetzales. Nunca he oído. Porque usted ve. Bien. Fíjese que yo sí he oído. Pues depende, si quiere con unción, si quiere que descienda la presencia de Dios, vale tanto. Es más caro. Fíjese. Sí, hay una tabla. Que algunos la tienen, va, definitivamente, pero da de gracia lo que gracia ha recibido, así dice la palabra. Bueno, entonces quiere decir que esas operaciones son gratis. A ver, mencióneme algún caso donde Jesús haya sanado a un enfermo, un muerto. A ver, págueme por lo que hice. ¿Va que no? No, definitivamente. Más sin embargo, algunos se ponen bien bravos si no se le da ofrenda y no vuelven a llegar a donde se les invita. Si no se le da, bueno, y si se le da poco, igual. ¿Ves? De 500 para arriba, para que no hay que darle. Ya no vienen. Bueno, ese es otro punto, ya que Edward lo tocó. Edward tuvo la culpa. Hubieron sanidades, o sea, todo lo que tenga que ver con sanar una enfermedad es una maravilla o un milagro. Por ejemplo, voy a ir así rápido para no detenernos demasiado. La mujer del flujo de sangre, ustedes ya tenía años de padecer, 10 años o más, sería de leerlo, Mateo 5, 25 al 34. Esta mujer había gastado todo su dinero buscando todos los medios humanos de sanidad, pero cuando ya no tenía nada, se apareció al Señor Jesucristo y fue Él quien la sanó. ¿Se recuerdan ustedes que ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto?
Y dice que de ahí él salió poder, él sintió que salió poder de él. Está bonito, ¿ah? ¿Se recuerdan ustedes que dijimos que una maravilla es una capacidad inherente? Dije, ¿Jesús tenía la capacidad de sanarla, sí o no? Por supuesto. Y salió solo con que a tocar al borde del hombro. ¿Ves? Salió esa capacidad sobrenatural, porque no hubo necesidad de que le dieran una receta, sino que en ese mismo momento. Esta fue una operación realizada en la época del Hijo, pero obviamente fue a través de Dios. El cojo a la puerta del templo en Hechos capítulo 3, verso 3 al 8. Este hombre era cojo de su nacimiento, o sea, nació cojo. Y lo llevaban a la puerta del templo, lo llamaba la Hermosa, para pedir limosna, pero impulsado por el Espíritu Santo. Pedro, impulsado por el Espíritu Santo, lo sanó en el nombre de Jesús. ¿Se recuerdan ustedes que les pidió limosna a Pedro? Y le dijo él: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús sé sano. Y se levanta el cojo, ¿sí? Desde nacimiento. ¿Es una maravilla o no? Por supuesto, definitivamente. Eso naturalmente estaba muy difícil, imposible hacerlo en ese momento. Eso fueron sanidades. Pero ¿qué tal la resurrección de muertos? Veamos en el Antiguo Testamento un caso, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 32 al 35. Repito, Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 32 al 35. Ya es el último que vamos a ver. Usted ni cuenta me había dado que ya. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos. Y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Interesante, ¿va? Definitivamente 7 veces, y lo curioso es que estornudó 7 veces y nada más se zambulló 7 veces en el Jordán. 7 veces dieron vuelta también sobre los muros de Jericó. ¿Ah? Pero la cuestión es que ahí se registra una maravilla en el Antiguo Testamento, y ustedes me acaban de mencionar una, Gladys, aquí del Nuevo Testamento de Lázaro que resucitó, pero luego la vamos a ver. Sí, ahí la tengo cabal a la par de Lázaro. La cosa es que en el Antiguo Testamento tenemos ese caso, y entonces la realidad es que Dios hace maravillas, y no hizo, hace, es presente, continuo. Ahí está, ¿ya? Es maravillas y milagros. Entonces es cuestión que nosotros lo creamos. Ninguna de estas acciones se hubiera realizado si no hubieran tenido fe. En este caso, Eliseo tuvo fe. Guiado por el Espíritu Santo, se recostó sobre él. Luego caminaba de un lado para otro en el cuarto. Se volvió a acostar sobre él y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Impresionante, definitivamente. Entonces, hemos visto una parte de las maravillas. Vamos a seguir hablando un poquito más de las maravillas la otra semana, y vamos a hablar luego de las señales y prodigios.
prodigios. Espérese, Kike, en su tiempo. Sí, Kike se está recordando cuando tiene sus alumnos ahí que todo lo quieren saber de una vez, pero todo tiene un tiempo. Fuente de Luz ha presentado una reflexión espiritual a cargo de José Luis Cepeda. Queremos saber si este tema fue de bendición para tu vida o si necesitas ayuda con oración o consejería. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. Contáctanos en www.fuentedeluz.org o escríbenos al correo oficina@fuentedeluz.org. @fuentedeluz.org